Tema 4. Principales aspectos recogidos en la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. Título preliminar. Disposiciones generales. Artículo 1. Objeto. Esta ley orgánica tiene por objeto regular el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, con la finalidad de garantizar la observancia de las reglas de comportamiento de los militares, en particular la disciplina, la jerarquía y la unidad, que, de acuerdo con la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, constituyen el Código de Conducta de los miembros de las Fuerzas Armadas. Artículo 2. Ámbito de aplicación. 1. Están sujetos a lo dispuesto en esta ley los militares que mantienen una relación de servicios profesionales con las Fuerzas Armadas, mientras no pasen a alguna situación administrativa en la que tengan su condición militar en suspenso. 2. A los reservistas les será de aplicación cuando se encuentren incorporados a las Fuerzas Armadas. 3. Los alumnos de los centros docentes militares de formación y los aspirantes a la condición de reservistas voluntarios en su periodo de formación militar están sujetos a lo previsto en esta ley. Las infracciones de carácter académico en la enseñanza de formación no están incluidas en el régimen disciplinario militar y se sancionarán de acuerdo con sus normas específicas. 4. Asimismo quedarán sujetos a esta ley quienes pasen a tener cualquier asimilación o consideración militar, de conformidad con la Ley Orgánica Reguladora de los estados de alarma, excepción o sitio. Artículo 3. Responsabilidad civil, penal y disciplinaria judicial. El régimen disciplinario regulado en esta ley se entiende sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal en la que puedan incurrir los miembros de las Fuerzas Armadas, así como del ejercicio de las potestades disciplinarias judiciales, que se harán efectivas en la forma prevista por las normas que las regulan. Artículo 4. Tramitación de procedimiento penal por los mismos hechos. 1. La iniciación de un procedimiento penal no impedirá la incoación y tramitación de expedientes disciplinarios por los mismos hechos. No obstante, la resolución definitiva del expediente solo se podrá producir cuando fuese firme la dictada en aquel procedimiento, cuya declaración de hechos probados vinculará a la Administración. 2. Solo podrá recaer sanción penal y disciplinaria sobre los mismos hechos cuando no hubiere identidad de bien jurídico protegido. 3. El tiempo transcurrido desde el inicio de un procedimiento penal hasta la comunicación a la autoridad disciplinaria de su resolución firme, no se computará para la prescripción de la infracción disciplinaria. Título primero. Faltas y sanciones. Capítulo primero. Faltas. Artículo 5. Las faltas disciplinarias y sus consecuencias. 1. Son faltas disciplinarias las acciones y omisiones dolosas o imprudentes previstas en esta ley. 2. Las faltas disciplinarias pueden ser leves, graves y muy graves. 3. La comisión de faltas disciplinarias dará lugar a la imposición de las sanciones establecidas en esta ley. 4. La imposición de sanciones disciplinarias se entiende sin perjuicio del ejercicio de las demás acciones que tengan su origen en el hecho constitutivo de la infracción, por parte de los perjudicados o de la Administración. Artículo 6. Faltas leves. Son faltas leves cuando no constituyan infracción más grave o delito. 1. Emitir expresiones o realizar actos levemente irrespetuosos contra la Constitución, la corona y demás órganos, instituciones o poderes del Estado, la bandera, escudo o himno nacionales, las comunidades autónomas, ciudades con estatuto de autonomía o administraciones locales y sus símbolos, las personas y autoridades que las representan así como las de otras naciones u organizaciones internacionales, las Fuerzas Armadas y los cuerpos que las componen y otros institutos o cuerpos de naturaleza militar, así como sus autoridades y mandos militares. 2. La inexactitud en el cumplimiento de las órdenes o instrucciones de los superiores en la estructura orgánica u operativa, así como de los requerimientos que reciba de un militar de empleo superior,
referentes a las disposiciones y normas generales de orden y comportamiento. 3. La inexactitud en el cumplimiento de los deberes impuestos por el derecho internacional aplicable en conflictos armados, así como de los propios del puesto que desempeñe mientras preste sus servicios en organizaciones internacionales o durante su participación en operaciones militares. 4. Expresar públicamente opiniones que, relacionadas estrictamente con el servicio en las Fuerzas Armadas, no se ajusten a los límites derivados de la disciplina, realizadas cualesquiera de ellas de palabra, por escrito o por medios telemáticos. 5. La inexactitud en el cumplimiento de las órdenes e instrucciones de los centinelas, Fuerza Armada, miembros de la Policía Militar, Naval o Aérea, o de los componentes de las Guardias de Seguridad, en su función de agentes de la autoridad y la falta de consideración hacia ellos. 6. La inobservancia de las indicaciones o instrucciones de otro militar que, aun siendo de empleo igual o inferior, se encuentre de servicio y actúe en virtud de órdenes o consignas que esté encargado de hacer cumplir. 7. Hacer reclamaciones o peticiones en forma o términos irrespetuosos o prescindiendo de los cauces reglados. 8. La omisión de saludo a un superior, el no devolverlo a otro militar de igual o inferior empleo, y el inexacto cumplimiento de las normas que lo regulan. 9. La inexactitud en el cumplimiento de las obligaciones que correspondan en el ejercicio del mando, y tratar a los subordinados de forma desconsiderada o invadir sin razón justificada sus competencias. 10. Dificultar a otro militar el ejercicio de los derechos que tenga legalmente reconocidos y la inexactitud o descuido en la tramitación reglamentaria de las iniciativas, peticiones, reclamaciones o quejas formuladas por subordinados. 11. La inexactitud en el cumplimiento de las obligaciones del destino o puesto, así como en la prestación de cualquier tipo de guardia o servicio. 12. La inexactitud en el cumplimiento de las normas de seguridad y régimen interior, así como en materia de obligada reserva. 13. El inexacto cumplimiento en la aplicación de las normas de actuación del militar como servidor público, establecidas en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. 14. La falta de interés en la instrucción o preparación personal. 15. El descuido en el aseo personal y la infracción de las normas que regulan la uniformidad, así como ostentar insignias, condecoraciones u otros distintivos militares o civiles sin estar autorizado para ello. 16. Consumir bebidas alcohólicas durante el desempeño de sus funciones o en otras ocasiones en que lo prohíban las normas militares. 17. La inexactitud en el cumplimiento de las normas sobre baja temporal para el servicio en las Fuerzas Armadas. 18. La falta de puntualidad o el abandono temporal de los actos de servicio. 19. No comunicar a sus superiores, dentro del plazo de 24 horas y sin causa justificada, la existencia de causa que pudiera justificar la ausencia del destino o puesto desempeñado. El plazo se computará desde el momento en que el interesado debía estar presente en el destino, puesto o centro docente militar de formación. 20. No incorporarse o ausentarse, injustificadamente del destino o puesto desempeñado, o del centro docente militar de formación en el que cursa sus estudios, por un plazo inferior a 24 horas, que se computará de momento a momento, siendo el inicial aquel en que el interesado debía estar presente en el destino puesto o centro docente militar de formación. 21. La inobservancia de las normas relativas al deber de residencia de los miembros de las Fuerzas Armadas. 22. No comunicar en la unidad, centro u organismo de su destino o en el que preste servicio el lugar de su domicilio habitual o temporal, y los demás datos de carácter personal que hagan posible su localización si lo exigen las necesidades del servicio, así como desplazarse al extranjero sin autorización, cuando sea preceptiva. 23. La inexactitud en el cumplimiento de las reglas de enfrentamiento establecidas para las operaciones en las que participe. 24. El trato incorrecto con la población civil en el desempeño de sus funciones.
25. La inexactitud en el cumplimiento de las normas sobre prevención de riesgos, protección de la salud y del medio ambiente, en el ámbito de las Fuerzas Armadas. 26. Ofender a un compañero con acciones o palabras indecorosas o indignas. 27. Acudir de uniforme a lugares o establecimientos incompatibles con la condición militar, comportarse de forma escandalosa, o realizar actos contrarios al decoro exigible a los miembros de las Fuerzas Armadas. 28. Promover o tomar parte en riñas entre compañeros o alteraciones del buen orden que, sin afectar al interés del servicio, se realicen en el curso de actividades militares, en instalaciones militares, buques, aeronaves o campamentos o durante ejercicios u operaciones. 29. La inexactitud en el cumplimiento de las normas o medidas dirigidas a garantizar la igualdad entre hombre y mujer en las Fuerzas Armadas. 30. Las expresiones o manifestaciones de desprecio por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación e identidad sexual, religión, convicciones, opinión, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 31. La inexactitud en el cumplimiento de la normativa sobre el ejercicio del derecho de asociación profesional, establecida en la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, o dificultar su legítimo ejercicio. 32. Los daños leves en las cosas y la sustracción de escasa cuantía realizados en instalaciones militares, buques, aeronaves o campamentos, o durante ejercicios u operaciones o en acto de servicio. 33. El descuido en la conservación del armamento, material o equipo de carácter oficial. 34. Auxiliar sin ser cooperador necesario, o encubrir al autor de una falta disciplinaria grave. 35. Las demás acciones u omisiones que, no estando comprendidas en los apartados anteriores de este artículo, supongan la inobservancia leve o la inexactitud en el cumplimiento de alguna de las obligaciones que señalan la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, las reales ordenanzas para las Fuerzas Armadas y las demás disposiciones que rigen el Estatuto de los Militares y el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. El precepto infringido debe constar en la resolución sancionadora. Artículo 7. Faltas graves. Son faltas graves cuando no constituyan falta muy grave o delito. 1. Emitir manifiesta y públicamente expresiones contrarias, realizar actos irrespetuosos o adoptar actitud de menosprecio hacia la Constitución, la corona y demás órganos, instituciones o poderes del Estado, la bandera, escudo e himno nacionales, las comunidades autónomas, ciudades con estatuto de autonomía o administraciones locales y sus símbolos, las personas y autoridades que las representan, así como las de otras naciones u organizaciones internacionales, las Fuerzas Armadas, sus cuerpos y escalas, las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como sus autoridades y mandos. 2. La falta de respeto o subordinación a los superiores en la estructura orgánica u operativa, y la inobservancia de sus órdenes o instrucciones, así como de los requerimientos que reciba de un militar de empleo superior, referentes a las disposiciones y normas generales de orden y comportamiento. 3. El incumplimiento de las órdenes e instrucciones que reciba de las autoridades y mandos extranjeros de los que dependa, en las estructuras civiles o militares, en las que esté integrado mientras preste sus servicios en organizaciones internacionales, o durante su participación en operaciones militares. 4. Las expresiones o actos ofensivos y la inobservancia de las órdenes e instrucciones de centinelas, Fuerza Armada, miembros de la Policía Militar, Naval o Aérea o componentes de las Guardias de Seguridad, en su función de agentes de la autoridad. 5. Hacer peticiones, reclamaciones, quejas o manifestaciones contrarias a la disciplina o basadas en aseveraciones falsas, así como formularlas con carácter colectivo o a través de los medios de comunicación social. 6. La incomparecencia injustificada, cuando sea debidamente citado, ante los órganos competentes o los instructores de expedientes administrativos o disciplinarios,
así como ocultar o alterar ante autoridades o superiores el verdadero nombre, circunstancia o destino, o hacer uso de documento que no corresponda a su persona. 7. Organizar, participar o asistir a reuniones clandestinas o no autorizadas que se celebren en unidades militares. 8. Las extralimitaciones en el ejercicio de la autoridad o mando que no irroguen un perjuicio grave, los actos que supongan vejación o menosprecio, y el abuso de su posición de superioridad jerárquica, en relación con sus subordinados militares o civiles, nacionales o extranjeros, o dar órdenes sin tener competencia para ello. 9. Dar órdenes que sean contrarias al ordenamiento jurídico o que se refieran a cuestiones ajenas al servicio. 10. La negligencia en la preparación, instrucción y adiestramiento del personal a sus órdenes. 11. Impedir o limitar a otro militar el ejercicio de los derechos que tenga legalmente reconocidos, no tramitar o devolver a su origen, sin darles el debido curso reglamentario, las iniciativas, peticiones, reclamaciones o quejas formuladas por subordinados, o no resolver en los plazos legales los recursos interpuestos ante sanciones impuestas por la Comisión de Faltas Disciplinarias. 12. El incumplimiento de los deberes militares propios del destino o puesto que se desempeñe. 13. El incumplimiento en la aplicación de las normas de actuación del militar como servidor público, establecidas en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. 14. El descuido en la instrucción o preparación personal, cuando ocasione perjuicio al servicio. 15. Incumplir las obligaciones del centinela o de otro servicio de armas, transmisiones o guardia de seguridad, siempre que no se cause grave daño al servicio, así como abandonar otro tipo de servicios o guardias distintos a los anteriores o colocarse en estado de no poder cumplirlos. 16. Ocasionar o no impedir actos que supongan riesgo para la seguridad de una fuerza o unidad militar, así como exhibir o utilizar las armas de forma innecesaria o inadecuada. 17. El incumplimiento de las normas reglamentarias relativas al armamento, material y equipo. 18. No guardar la debida discreción sobre materias objeto de reserva interna o sobre asuntos relacionados con la seguridad y defensa nacional, así como hacer uso o difundir por cualquier medio, hechos o datos no clasificados de los que haya tenido conocimiento por su cargo o función en perjuicio del interés público. 19. Consumir bebidas alcohólicas durante un servicio de armas o portándolas, así como la introducción y tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en instalaciones militares o campamentos, o durante ejercicios u operaciones. 20. El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones en materia de incompatibilidades, cuando no suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad. 21. No incorporarse o ausentarse, injustificadamente de su destino, del puesto desempeñado o del centro docente militar de formación en el que cursa sus estudios, por un plazo superior a 24 horas, que se computará de momento a momento, siendo el inicial aquel en que el interesado debía estar presente en el destino, puesto o centro docente militar de formación. 22. Ampararse en una enfermedad supuesta para no cumplir sus funciones o prolongar injustificadamente la baja temporal para el servicio. 23. El incumplimiento de las reglas de enfrentamiento establecidas para las operaciones en las que participe, o la inobservancia por imprudencia de los deberes establecidos por el derecho internacional aplicable en los conflictos armados. 24. Durante la actuación de las Fuerzas Armadas en supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, no prestar el auxilio posible a los ciudadanos que lo precisen, o despreocuparse manifiestamente por su seguridad o bienestar. 25. El incumplimiento de las normas sobre prevención de riesgos, protección de la salud y del medio ambiente aplicables en el ámbito de las Fuerzas Armadas. 26. Incumplir un deber militar o dejar de auxiliar injustificadamente al compañero en peligro, para evitar un riesgo propio. 27.
Estar embriagado o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en instalaciones militares, buques, aeronaves o campamentos, durante ejercicios u operaciones o fuera de ellos, vistiendo uniforme, o cuando afecte a la imagen de las Fuerzas Armadas, así como llevar a cabo otros actos contrarios a la dignidad militar susceptibles de producir descrédito o menosprecio de las Fuerzas Armadas. 28. Agredir, promover o participar en riñas o altercados con compañeros que puedan deteriorar la convivencia en la unidad, o en alteraciones del buen orden en el curso de actividades militares, o en instalaciones militares, buques, aeronaves o campamentos, o durante ejercicios u operaciones, cuando afecten al interés del servicio. 29. Mantener relaciones sexuales en instalaciones militares, buques, aeronaves o campamentos, o durante ejercicios u operaciones, cuando por las circunstancias en que se lleven a cabo o por su trascendencia atenten contra la dignidad militar. 30. Realizar, ordenar o tolerar o no denunciar actos que de cualquier modo atenten contra la intimidad, la dignidad personal o en el trabajo o supongan discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género o sexo, orientación e identidad sexual, religión, convicciones, opinión, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 31. El incumplimiento de las normas y procedimientos que regulan los registros personales de los militares y las revistas, inspecciones y registros de sus taquillas, efectos y pertenencias. 32. Efectuar con publicidad manifestaciones o expresar opiniones que supongan infracción del deber de neutralidad política o sindical. Fundar un partido político o sindicato, así como constituir una asociación que por su objeto, fines, procedimientos o cualquier otra circunstancia conculque los deberes de neutralidad política o sindical. Afiliarse a este tipo de organizaciones o promover sus actividades, publicitarlas, así como inducir o invitar a otros militares a que lo hagan. Ejercer cargos de carácter político o sindical, o aceptar candidaturas para ellos, sin haber solicitado previamente el pase a la situación legalmente establecida. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en las normas específicamente aplicables a los reservistas. 32. bis. Constituir un grupo u organización que persiga fines manifiestamente ilegales, que vulneren las reglas esenciales que definen el comportamiento del militar. Afiliarse, pertenecer o colaborar con tal grupo u organización o promover sus actividades, publicitarlas, así como inducir o invitar a otros militares a que lo hagan. 33. Promover o participar en acciones de negociación colectiva o en huelgas, así como en otras acciones concertadas que tengan por finalidad alterar el normal funcionamiento de las Fuerzas Armadas o sus unidades, publicitarlas, o inducir o invitar a otros militares a que las lleven a cabo. 34. Organizar o participar activamente en reuniones o manifestaciones de carácter político o sindical, así como organizar, participar o asistir, vistiendo de uniforme o haciendo uso de su condición militar, a manifestaciones o reuniones de carácter político, sindical o reivindicativo que se celebren en lugares públicos. 35. El incumplimiento de la normativa sobre el ejercicio del derecho de asociación profesional, establecida en la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas, así como impedir o limitar su legítimo ejercicio. 36. La inexactitud en el cumplimiento de las normas y procedimientos que regulan el ejercicio del derecho de sufragio activo. 37. Emplear para usos particulares medios o recursos de carácter oficial, o facilitarlos a un tercero. 38. Destruir, abandonar, deteriorar o sustraer equipo, caudales, material u otros efectos, así como adquirir o poseer cualquiera de dichos bienes o efectos con conocimiento de su ilícita procedencia o facilitarlos a terceros. 39. Quebrantar una sanción o una medida disciplinaria previa o provisional, o facilitar su incumplimiento. 40. Auxiliar sin ser cooperador necesario, o encubrir al autor de una falta disciplinaria muy grave. 41. Cometer falta leve teniendo anotadas y no canceladas 3 faltas leves, sancionadas con arresto.
Artículo 8. Faltas muy graves. Son faltas muy graves cuando no constituyan delito. 1. El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución y la realización de actos irrespetuosos o la emisión pública de expresiones o manifestaciones contrarias al ordenamiento constitucional, a la Corona y a las demás instituciones y órganos constitucionalmente reconocidos, cuando sea grave o reiterado. 2. Realizar reiteradamente actos contrarios a la disciplina y subordinación debida a los superiores, tanto nacionales como extranjeros, así como incumplir de forma reiterada los deberes del servicio o llevar a cabo reiteradamente actos que atenten contra la dignidad militar. 3. Adoptar acuerdos u ordenar la ejecución de actos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la defensa nacional, al interés público o a los ciudadanos, así como la obstaculización grave al ejercicio de las libertades públicas y derechos fundamentales y de carácter profesional. 4. El incumplimiento del deber de reserva sobre secretos oficiales y materias clasificadas. 5. Las extralimitaciones en sus atribuciones y abusos en relación con sus subordinados militares o civiles, nacionales o extranjeros, cuando sean reiterados, así como provocar, ocasionar o tomar parte activa, reiteradamente en altercados con la población local, con otros miembros del personal militar extranjero o del personal civil de la organización o de las estructuras o fuerzas participantes en la misión, o de otras organizaciones o estructuras internacionales o no gubernamentales. 6. Omitir por imprudencia la adopción de las medidas a su alcance, para evitar o perseguir la infracción por sus subordinados de los deberes establecidos por el derecho internacional aplicable en los conflictos armados. 7. Durante la actuación de las Fuerzas Armadas en supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, no prestar el auxilio posible a los ciudadanos que se encuentren en grave peligro, o incumplir reiteradamente un deber militar para evitar un riesgo propio. 8. Estar embriagado o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas durante el desempeño del servicio o de forma reiterada fuera de él. 9. La negativa injustificada a someterse a reconocimiento médico, prueba de alcoholemia o detección del consumo de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o similares, legítimamente ordenada por la autoridad competente, y realizada por personal autorizado, a fin de constatar la capacidad psicofísica para prestar servicio, así como la incomparecencia reiterada e injustificada cuando sea debidamente citado, ante los órganos competentes o los instructores de los expedientes administrativos o disciplinarios. 10. Incumplir grave o reiteradamente las reglas de enfrentamiento establecidas para las operaciones en las que participe, o la inobservancia por imprudencia grave de los deberes establecidos por el derecho internacional aplicable en los conflictos armados. 11. El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades, cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad. 12. Realizar, ordenar o tolerar actos que afecten a la libertad sexual de las personas o impliquen acoso tanto sexual y por razón de sexo como profesional u otros que, de cualquier modo y de forma reiterada, atenten contra la intimidad, la dignidad personal o en el trabajo, o supongan discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género o sexo, orientación e identidad sexual, religión, convicciones, opinión, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 13. Infringir reiteradamente los deberes de neutralidad política o sindical, o las limitaciones en el ejercicio de las libertades de expresión o información, de los derechos de reunión y manifestación y del derecho de asociación política o profesional. 14. Haber sido condenado por sentencia firme en aplicación de leyes distintas al Código Penal Militar, a pena de prisión por un delito doloso, o a pena de prisión superior a 1 año por delito cometido por imprudencia, en cualquiera de los casos cuando afecte al servicio, a la imagen pública de las Fuerzas Armadas, a la dignidad militar o cause daño a la Administración. 15. El incumplimiento de las normas y procedimientos que regulan el ejercicio del derecho de sufragio activo.
16. La infracción o aplicación indebida de las normas que regulan los procedimientos de contratación administrativa, cometidas intencionadamente o por negligencia grave en cualquier clase de contrato que afecte a la administración militar, siempre que se cause un perjuicio al interés público o daños a los particulares. 17. Cometer falta grave teniendo anotadas y no canceladas dos faltas de igual o superior gravedad. Artículo 9. Personas responsables de las faltas disciplinarias. Son responsables de las faltas disciplinarias quienes realicen por sí mismos o a través de otro el hecho constitutivo de la infracción o cooperen con actos sin los cuales no se habría efectuado, así como los que induzcan a otro a ejecutarlo. Artículo 10. Reiteración. A los efectos de esta ley, se entiende que una conducta típica es reiterada cuando se realiza en 3 o más ocasiones en el periodo de 2 años, que se computará de fecha a fecha desde la comisión del primero, aunque los hechos aislados hayan sido sancionados. Capítulo 2. Sanciones. Artículo 11. Sanciones disciplinarias. 1. Las sanciones que pueden imponerse por faltas leves son: A. Reprensión. B. Privación de salida de 1 a 8 días. C. Sanción económica de 1 a 7 días. D. Arresto de 1 a 14 días. 2. Las sanciones que pueden imponerse por faltas graves son: A. Sanción económica de 8 a 15 días. B. Arresto de 15 a 30 días. C. Pérdida de destino. D. Baja en el Centro Docente Militar de Formación. 3. Las sanciones que pueden imponerse por faltas muy graves son: A. Arresto de 31 a 60 días. B. Suspensión de empleo. C. Separación del servicio. D. Resolución de compromiso. Artículo 12. Reprensión. La reprensión es la reprobación disciplinaria expresa que, por escrito, dirige el superior con competencia disciplinaria para imponer a un subordinado para su anotación en la hoja de servicios. No constituye sanción disciplinaria la advertencia o amonestación verbal que, para el mejor cumplimiento de las obligaciones, puede hacerse en el ejercicio del mando. Artículo 13. Privación de salida. La privación de salida, aplicable a los alumnos de los centros docentes militares de formación, supone la permanencia del sancionado, fuera de las horas de actividad académica, en el centro o unidad donde esté completando su formación, con supresión de salidas hasta 8 días como máximo. Artículo 14. Sanción económica. 1. La sanción económica, de 1 a 15 días, supone para el sancionado una pérdida de retribuciones durante el tiempo de extensión de la sanción, conforme al cálculo que se establece en el artículo 60. No producirá cambio en la situación administrativa del sancionado. 2. Esta sanción no será aplicable a los alumnos de los centros docentes militares de formación. Artículo 15. Arresto por falta leve. El arresto de 1 a 14 días consiste en la permanencia del sancionado, por el tiempo que dure el arresto, en su domicilio o en el lugar de la unidad, acuartelamiento, base, buque o establecimiento que se señale en la resolución sancionadora. Esta restricción de libertad implica que el lugar del cumplimiento no puede ser una celda o similar. El sancionado participará en las actividades de la unidad, permaneciendo en los lugares señalados el resto del tiempo. Artículo 16. Arresto por falta grave y muy grave. 1. El arresto de 15 a 60 días consiste en la privación de libertad del sancionado y su internamiento en un establecimiento disciplinario militar durante el tiempo por el que se imponga dicha sanción. El militar sancionado no participará en las actividades de la unidad durante el tiempo de este arresto. 2. Cuando concurrieren circunstancias justificadas y no se causare perjuicio a la disciplina, podrá acordarse el internamiento en otro establecimiento militar, en las mismas condiciones de privación de libertad salvo lo dispuesto en el artículo 60. 3. No producirá cambio en la situación administrativa del sancionado.
Artículo 17. Pérdida de destino. La sanción de pérdida de destino supone el cese en el que ocupa el infractor, quien durante 2 años no podrá solicitar nuevo destino en la misma unidad, o cuando la resolución sancionadora de manera motivada lo exprese, en la misma localidad en la que se encontraba destinado. Artículo 18. Baja en el Centro Docente Militar de Formación. La sanción de baja en el Centro Docente Militar de Formación, aplicable a quienes ostenten la condición de alumnos de dichos centros, supone la pérdida tanto de la condición de alumno del centro como del empleo militar que se hubiere alcanzado con carácter eventual, sin afectar al que se tuviera antes de ser nombrado alumno. Artículo 19. Suspensión de empleo. La suspensión de empleo, aplicable únicamente a los militares profesionales, supone la privación de todas las funciones propias del empleo por un periodo mínimo de 1 mes y máximo de 1 año, salvo en el caso previsto en el artículo 8,14, que lo será como máximo por el tiempo de duración de la condena. Supondrá el pase del sancionado a la situación administrativa de suspensión de empleo. Artículo 20. Separación del servicio. La separación del servicio supone para el sancionado la pérdida de la condición militar y la baja en las Fuerzas Armadas, sin poder volver a ingresar en ellas voluntariamente y perdiendo los derechos militares adquiridos, excepto el empleo y los derechos que tuviera reconocidos en el régimen de seguridad social que corresponda. Para los alumnos de los centros docentes militares de formación, la imposición de esta sanción llevará además aparejada la baja en dicho centro, con pérdida tanto de la condición de alumno como del empleo militar que hubiere alcanzado con carácter eventual. Artículo 21. Resolución de compromiso. 1. La resolución de compromiso supone el cese en la relación de servicios profesionales de carácter temporal con las Fuerzas Armadas, establecido mediante la firma del correspondiente compromiso, sin poder volver a ingresar en ellas voluntariamente. 2. Para los reservistas voluntarios esta sanción tendrá los efectos de causar baja en las Fuerzas Armadas, sin poder volver a ingresar en ellas voluntariamente, y la pérdida de la condición de reservista. 3. Para los alumnos de los centros docentes militares de formación la imposición de esta sanción llevará además aparejada la baja en dicho centro, con pérdida tanto de la condición de alumno como del empleo militar que hubiere alcanzado con carácter eventual. Artículo 22. Criterios de graduación de las sanciones. 1. La imposición de las sanciones disciplinarias se individualizará conforme al principio de proporcionalidad, guardando la debida adecuación con la entidad y circunstancias de la infracción, las que correspondan a los responsables, la forma y grado de culpabilidad del infractor y los factores que afecten o puedan afectar a la disciplina y al interés del servicio, así como la reiteración de la conducta sancionable, siempre que no se hayan tenido en cuenta por la ley al describir la infracción disciplinaria, ni sean de tal manera inherentes a la falta que sin la concurrencia de ellos no podría cometerse. 2. La condición de alumno y el desarrollo de sus actividades en centros docentes militares de formación y en otras unidades, centros u organismos donde se encuentren completando su formación, serán tenidos especialmente en consideración en la aplicación de los preceptos de esta ley, teniendo en cuenta el valor formativo de las advertencias o amonestaciones verbales. 3. La sanción de arresto prevista en la presente ley para las faltas leves solo podrá imponerse cuando se haya visto afectada la disciplina o las reglas esenciales que definen el comportamiento de los miembros de las Fuerzas Armadas. La resolución sancionadora deberá ser motivada. Capítulo 3. Extinción de la responsabilidad disciplinaria. Artículo 23. Causas de extinción. 1. La responsabilidad disciplinaria se extingue por cualquiera de las causas siguientes. A. Cumplimiento de la sanción. B. Prescripción de la falta o de la sanción. C. Pérdida de la condición militar. D. Pase a retiro. E. Fallecimiento. 2. Cuando durante la sustanciación de un procedimiento sancionador por falta grave o muy grave,
dejara el interesado de estar sometido a esta ley, se dictará resolución ordenando el archivo de las actuaciones con invocación de su causa. Si antes del completo transcurso del plazo de prescripción de la falta volviera a quedar sujeto a esta ley, se acordará el reinicio del procedimiento, que se tramitará en su integridad. Artículo 24. Prescripción de faltas. 1. Las faltas leves prescribirán a los 2 meses, las graves a los 2 años y las muy graves a los 3 años. Estos plazos comenzarán a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido, o si la falta consistiera en la existencia de una sentencia condenatoria firme, desde que formalmente conste que la autoridad o mando con competencia sancionadora hubiera recibido el traslado de la referida resolución judicial. 2. En las faltas graves y muy graves, la prescripción se interrumpirá desde que se hubiera notificado al presunto responsable el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48,5 sobre caducidad. Artículo 25. Prescripción de sanciones. Las sanciones impuestas por falta leve prescribirán a los 3 meses, las impuestas por falta grave a los 2 años y las impuestas por falta muy grave a los 3 años. Estos plazos comenzarán a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza en vía administrativa la resolución sancionadora, o desde el día en que debiera haber comenzado el cumplimiento de la sanción. La prescripción se interrumpirá desde que se inicie el cumplimiento de la sanción, o cuando por cualquier motivo no imputable a las autoridades o mandos con potestad disciplinaria dicho cumplimiento fuese imposible o